Vale, nos quedamos. Ok, entonces habíamos establecido esta última ecuación. Voy a hacer un pequeño resumen, rápidamente para los que pues andan medio despistados, ¿no? Partimos de la ecuación, de que tenemos la ecuación para medir el trabajo específico a partir de una ecuación que se llama ecuación de Euler. Y en esa ecuación, pues necesitamos la velocidad del rotor y la velocidad tangencial del rotor y la velocidad del fluido, que también sería su velocidad tangencial a la entrada y la salida. Pero la situación es que con el rotor la entrada y la salida es la misma, porque el radio de entrada y el radio de salida es el mismo. Entonces su velocidad tangencial pues es la misma, ahí no hay ningún problema. Con la del fluido, ahí sí tenemos diferencias, porque a la entrada solo tenemos velocidad tangencial, mientras que a la salida tenemos tanto velocidad tangencial como velocidad axial. Entonces, bueno, a partir de la entrada establecemos la velocidad relativa, porque vamos a necesitar la velocidad relativa para poder hacer nuestros cálculos. Número uno, por simplicidad, ayuda mucho imaginarse que el rotor está estático y lo que se está moviendo es el fluido. Y número dos, porque el ángulo de la velocidad de salida, de la velocidad relativa, es el ángulo de diseño, es el que nosotros vamos a utilizar para fabricar esta cosa. Entonces es importante conocer esta información. De ahí establecemos la ecuación para la velocidad tangencial del fluido, porque, a ver, pensemos que hay información que no tenemos, hay datos que no podemos controlar y que tenemos que definir. Entonces, bueno, se hace un par de triángulos de velocidad. Ahí recordemos que en ese dibujo la C significa la velocidad del fluido. Les comentaba, algunos textos utilizan C para la velocidad del fluido, V para la velocidad, perdón, W para la velocidad relativa y U para la velocidad del rotor. Otros textos utilizan la V para la velocidad del fluido, que es como lo hemos estado trabajando nosotros, la W para la velocidad relativa y la U para la velocidad del rotor. Solo recuerden qué significa cada letra y ya no debe de haber gran problema. A partir de los triángulos de velocidad, encontramos unas ecuaciones para la velocidad tangencial de, del fluido, para la V. Introduciendo estas ecuaciones, llegamos a esta ecuación que tenemos aquí, que es para la ecuación de el trabajo específico entregado por esa turbina, por la turbina Pelton. Ahora, de ahí el problema que teníamos es que no conozco las velocidades del fluido aún, ¿no? Y ni de entrada ni de salida. Y no conozco, por ende, las velocidades relativas. Pero podemos hacer una suposición y decir, bueno, la velocidad relativa de entrada y la velocidad relativa de salida van a ser casi iguales en magnitud. Tal vez vectorialmente hablando no, pero en magnitud sí, porque podemos suponer que las pérdidas por fricción al momento que pasa el fluido por el rotor son muy chiquitas. Entonces establecemos una constante de pérdidas por fricción y una relación entre velocidad de entrada y velocidad de salida. De ahí llegamos a la ecuación que está aquí, ajá, donde esta ecuación es importante porque nos da el trabajo específico en términos de pura información de entrada, velocidad del fluido a la entrada, velocidad del rotor, bueno, esa es entrada y salida es lo mismo, el coeficiente de pérdidas y el ángulo de salida. Ajá. Entonces ya tenemos como que un poquito toda la información que vamos a necesitar. De ahí, pues, lo que sigue es irnos hacia la eficiencia. Entonces hicimos un análisis dimensional. Estoy recuperando información de la vez pasada. Hicimos un análisis dimensional recordando que el trabajo específico se mide en metros cuadrados sobre segundos cuadrados, que es lo mismo que usar joule sobre kilogramo. O sea, estas unidades y estas unidades son equivalentes. Y vamos a sacar la eficiencia hidráulica, la eficiencia de la turbina, pero nada es la eficiencia del rotor. Aquí no vamos a tener la eficiencia de la tubería, la eficiencia la eficiencia mecánica, no, nada más la pura eficiencia del puro rotor.
Ahí establecemos entonces que eso va a ser el trabajo específico que ya definimos entre un medio de la velocidad de entrada al cuadrado. ¿Por qué de la velocidad de entrada? Porque esta es la velocidad con la que sale el fluido del inyector. Me voy a regresar a los dibujos. Recuerden que nosotros tenemos un inyector que está disparando el fluido y tenemos el rotor. Entonces, ¿cuál es la velocidad con la que llega al rotor? Pues con la velocidad que sale del inyector, ¿no? Que ese es V1. Entonces, pues ahí establecemos, obviamente esa velocidad, pues no es velocidad, no es energía. Para convertirla en energía o expresarla en términos de energía, necesitamos ponerla como si fuera energía cinética específica. Chequen que esto es como la energía cinética, pero le falta la masa. Entonces podemos decir que es como si dividiéramos energía cinética entre la masa y nos queda una especie de energía cinética específica. Bueno, de a partir de ahí hacemos la división. Aquí para obtener la eficiencia entre la energía, pues ahora sí que la energía disponible y la energía, el trabajo específico entregado por el rotor. Por cierto, si en algún punto ustedes quisieran obtener la potencia, pues lo único que tienen que hacer es este trabajo específico, multiplicarlo por el flujo másico y les da potencia. Nada más, no tenemos que hacer gran cosa. Entonces, bueno, tenemos esa división. Esa división ahí, como yo establecí el término B1 entre U, pues se ve medio rara, ¿no? Pero es más fácil si la hacemos aquí como está, como está en esta parte, ¿no? Que es la eficiencia debe de ser el trabajo específico, aquí me faltó, entre, bueno, el un medio, pues esto sería un medio, ahí me falta escribirlo, ¿no? De B1 al cuadrado. El un medio se convierte en 2, ahí está. Esa B1 cuadrada la puedo separar en dos partes, una que vaya con la U y otra que vaya con este cociente, ¿no? Ahí utilizamos nuestro cociente de velocidades. Ese cociente de velocidades que le pusimos la letra NU, recuerden que es una comparación. Cuando ustedes tienen una división, en cualquier ecuación de ingeniería o de física, si ustedes tienen una división, están comparando dos magnitudes. Entonces aquí estamos comparando ese cociente de velocidades, va a ser muy importante porque nos permite comparar la velocidad del rotor contra la velocidad del fluido. A partir de establecer esa comparación, nosotros podemos llegar a esa ecuación para la eficiencia del rotor. Esta es la pura eficiencia del rotor, le decimos eficiencia hidráulica, pero es puramente la eficiencia del rotor. Todavía nos falta la eficiencia del inyector, la tubería y la eficiencia mecánica, que pues sea de los rodetes, que esté bien balanceada la turbina y demás. ¿Sale? Ahora, aquí nosotros buscamos la eficiencia máxima, pero en términos de ese cociente de velocidades. Entendamos por qué. Piensen que es como, supongo que la mayoría, o quiero pensar que todos, pero pues tal vez no, la mayoría de ustedes sabe andar en bici. Aprendió en algún punto de su vida a andar en bici. No sé si lo sigan haciendo, pero pues ya lo saben hacer. Ahora, hay muchas bicis tienen esta cosa que tienen como velocidades, tal cual. Entonces lo que hacen es que pueden cambiar la pareja de estrellas o de engranes que tiene la bicicleta y pues moverlo de tal configuración de que pues puedan tener la mayor comodidad y la mayor eficiencia para desplazarse. Entonces, ¿esto qué tiene que ver? Bueno, piensen que por un lado tienen la velocidad de la rueda y por otro lado tienen la velocidad de sus pies cuando están pedaleando. La velocidad de sus pies sería la velocidad del fluido, es la que ustedes están entregando. Y la velocidad de la rueda, pues es la velocidad del rotor. Ahora, imagínense una situación en que ustedes van en una bajadita, en una pendiente, una pendiente así, y ustedes van en la bici, ¿ok? Ay, más o menos, ¿no? Perdonen mi dibujo todo rancio, pero vamos a suponer que ustedes van en la bajada. Como van en la bajada, la velocidad de las ruedas se vuelve muy alta. Generalmente la velocidad de las ruedas y la velocidad de nuestras piernas no son exactamente iguales, ¿no?
Más si tenemos estos controles de velocidad. Pero estoy seguro que quizás a alguno de ustedes le ha pasado, quiero pensar que la mayoría, que van en una pendiente y las ruedas comienzan a girar muy rápido, porque empiezas a alcanzar mucha velocidad. No sé si han notado, pero cuando ustedes van en esa condición, aunque ustedes pedalen, como que la energía ya no se transmite a las ruedas. Se siente como que pedaleas y como que la bicicleta, como que está muy ligera, como que por más que pedaleas, no transmites fuerza. No sé si les ha pasado esa situación. Entonces, ¿eso qué está sucediendo? Como que las ruedas de la bici giran libres y ustedes ahí están como que pedaleando y pues no sirve de nada. Entonces, muchas veces en esa situación, hasta los niños más chiquitos que apenas están aprendiendo a andar en bicicleta, saben que pues, no tiene sentido pedalear y dejan de pedalear. Y entonces la velocidad, la bicicleta se va libre. En términos de eficiencia, esta condición sería como que nu sea igual a uno. ¿Por qué? Pues porque en esa condición la velocidad de la turbina, en este caso serían las ruedas de la bici, y las velocidades del rotor, perdón, del fluido, que serían en este caso las de sus piernas, son iguales o incluso es mayor la velocidad de la bici. Entonces ustedes ya no están transmitiendo energía. Como ya no están transmitiendo energía, te pierde, esa cosa te da uno, y esta ecuación te muestra que todo este término se hace cero y se pierde la energía, o sea, no estoy transmitiendo nada. Entonces no estoy recibiendo, en términos de potencia, pues la bici no está transmitiendo potencia. En este caso, nuestra turbina no estaría transmitiendo nada de potencia y la energía se estaría perdiendo. Esa eficiencia sería una eficiencia cero. Chequen que si ese término de aquí, el término central, se hace cero, toda la eficiencia se hace cero. Entonces, bueno, pues ahí tenemos que descartar ese caso. El caso contrario también es una situación problemática porque sería como que voy en una pendiente, pero esta vez no tengo una bicicleta de velocidades. Sale de una bicicleta tradicional sencilla y entonces como no tengo velocidades, no puedo cambiar la configuración de las estrellas. Entonces toda la energía que tengo que pasar se pasa a la, ¿cómo se llama? Se la trato de pasar a las ruedas. Trato de transmitir la mayor fuerza posible. Pero como es una subida muy inclinada, pues eso requiere muchísima fuerza, tanto que quizás me gane. No, si yo no tengo nada de condición física, pues en una de esas yo no puedo vencer a la pendiente y me quedo estático. Eso sería la condición donde la velocidad del rotor se hace cero, porque las ruedas ya están estáticas. Y por más que quiero hacer fuerza, ahí mi fuerza va a ser máxima. Yo voy a transmitir, en el caso contrario, la velocidad era máxima, pero la fuerza era cero. Y ahora voy a hacer la fuerza máxima, pero la velocidad se hace cero. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y ahí qué pasa? Pues si la velocidad del rotor se hace cero, ajá, este término de acá también se hace cero y de nuevo mi eficiencia se pierde. Entonces, hay una competencia para la eficiencia entre la velocidad del rotor y la fuerza que está entregando el fluido. Si la fuerza se hace máxima, entonces el rotor se queda estático, porque ahí es donde está transmitiendo toda su fuerza. Pues sí, pero no estás transmitiendo nada de potencia. No hay potencia, entonces no hay, o sea, si no hay movimiento, no hay potencia. Así de sencillo. Porque no hay movimiento, no hay trabajo. Por mucha fuerza que generes, pues no hay trabajo y ya. El caso contrario, se mueve demasiado rápido, pero se mueve tan rápido que no hay nada de eficiencia, no estoy transmitiendo nada, porque se mueve tan rápido que no transmito fuerza. Entonces, para que haya potencia tiene que haber velocidad y tiene que haber fuerza. Entonces, tengo que encontrar la condición en donde está la eficiencia máxima. Y platicamos que como es un máximo, máximos y mínimos, se pueden encontrar mediante la derivada, el criterio de la primera derivada. El criterio de la primera derivada es el criterio de puntos críticos, ¿no? Entonces, este, con la primera derivada yo establezco los puntos críticos. No me va a decir si son máximos o son mínimos, solo me va a decir dónde están los puntos críticos.
y se llevaron de tarea obtener esa derivada. ¿Cuánto les da esa derivada? A ver, ¿están ahí? ¿Están despiertos? Um, bueno, ya no estuve en la anterior clase, pero Ajá. Bueno, y entonces, o sea, digo, ya después de toda esa explicación, pues ahí está la derivada. ¿Cuánto da esa derivada? A ver, ingenieros, ¿cuánto da esa derivada? Es algebraica, ni siquiera tienen que hacer gran cosa. No tiene funciones trigonométricas, no tiene funciones exponenciales, no tiene raíces, no es una integral, porque si fuera una integral todavía les creo que sea más difícil. No tienen que hacer Fourier, no tienen que hacer Laplace, no tienen que hacer ni límites. Es una derivada sencillísima. ¿Cuánto da esa derivada? ¿cero? No, pues sí, ya se queda a cero, pero, pues, o sea, ¿cuál es el término? ¿Cómo queda yo la voy a igualar a cero. La derivada la voy a dar igualar a cero, pero antes de que la iguale a cero, ¿qué es lo que voy a igualar a cero? El 2b. Primero deriven, ¿cómo queda la derivada? Es que la derivada como tal queda 2. A ver, vamos a escribirla. La derivada no queda solo el ¿Es, 2. A es ver, parcial? sí, es parcial. Todavía más fácil, porque sea ordinaria, tendrían que derivar el coeficiente de fricción y derivar la beta 2, pero no lo tienen que hacer, es parcial. Es con respecto a B queda 2 por cero. No, ¿cómo que por cero? ¿Qué semestre de la prepa aprenden a derivar? ¿Quinto? ¿El último año? El último año de la prepa. Y estamos en sexto semestre, prepa uno, todo el primer año del 2, 3. Desde hace 4 años tienen que saber derivar. Y les ponen unas más difíciles, ¿no? Inge, podría ser de los dos paréntesis la de U por V derivada más V por U. Podrían, si quisieran. A ver, ingenieros, esta sí es así de maternal. Y no estoy exagerando, es de las primeras derivadas que les ponen. Nada, es que en lugar de nu aparece, o en lugar de esta relación de velocidades aparece X, ¿no? Pero, a ver, jóvenes, ya no les puedo decir ingenieras porque ya se tardaron mucho. Es 2 por uno menos b menos uno por dos b A ver, 2 por uno menos b, bueno, menos nu, ajá, ¿por qué? menos uno por dos b. Bueno, 2 no. Por 2 nu. ¿Así le quedó? Creo que sí. Está mal. Le faltó, o sea, ¿esto qué?
Piénsenle, piénsenle. Ah, es la misma de hace rato, pero se le tiene que agregar en los dos lados todo el segundo paréntesis, ¿no? Porque es la derivada del primero y los dos segundos, la derivada del segundo y los otros dos. Y en la del tercero, pues se va a cero. A ver, lo vamos a hacer fácil. Lo vamos a hacer muy fácil. Ay, es que no la quiero hacer porque... A ver, es parcial. ¿Qué significa que sea parcial? Solo se va a derivar los donde esté la variable a derivar. A chinga. A ver, no. Explíquelo con... Significa que es respecto a una de las dos variables. Ah, perdón, no lo escuché, no lo entendí muy bien. ¿Puedes repetirlo? Significa que se deriva respecto a una de las dos variables. Que solo se deriva allí. ¿Qué pasa con todo lo que no es? Por ejemplo, en este caso es parcial con lo que es no. ¿Qué pasa con todo lo demás? Son constantes. Son constantes. Entonces, ¿qué les enseñan a hacer en las derivadas con las constantes? Vuelven cero. No, cuando estás multiplicando, porque ahí hay multiplicaciones. Queda igual pues, es como un cociente. A ver, no le entendí nada. ¿Puedes repetirla? Como que sonó como raro. Pues se queda como el coeficiente. Queda como el coeficiente, ¿no? Entonces, todo lo que es una constante sale de la derivada como un coeficiente. Sé que no quería decir eso, pero lo interpretamos así. Y, ay, güey. Ah, la derivada con respecto de nu de... ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Ok, y ahora, ¿cuál sería el siguiente paso? Derivar. Así de... Ok, ¿cómo la de... ¿Qué herramientas usarían para derivar? Se puede utilizar ahí la regla de la multiplicación. Ok, ¿cómo sería utilizando la regla de la multiplicación? Es el primer factor por la derivada del segundo, más el segundo factor por la derivada del primer factor. Ok, ¿cómo le queda? ¿Cómo queda entonces? Que por cierto es el camino más largo. Es 2 menos 4b y todo eso por uno menos el coeficiente de fricción por el coseno de beta. A ver, ya chingue, ¿cómo? ¿Dos menos qué? 4b, porque bueno, ahí no podemos simplificar las dos multiplicaciones. Pueden hacer primero la multiplicación. ¿Cómo quedaría si hacen primero la multiplicación? Que queda como 2b menos 2b al cuadrado. ¿Dos? 2 menos 2b al cuadrado por... ¿Por dónde sale el dos? Nada más de, ¿no? ¿Vamos? Y está más fácil. ¿Verdad? ¿Cuánto de esa derivada? Uno menos 2 v, o lo que Uno menos dos. Dos por uno menos KF
Coseno de beta 2 por 1 menos 2 menos. Ahí está, ¿no? Bueno, ¿Sí? Ah, bueno, no, espérenme, lo escribí mal. Sí, ahí. Ahora sí, ahí está, ¿no? ¿Y cuándo es que eso se hace cero? Si quieren, hacemos la multiplicación, como decía su compañero hace rato. Entonces, esto me queda 2, 4 por 1 menos kf coseno de beta 2. ¿Y luego qué hago? Ya tengo la derivada. ¿Y luego? está igual a cero. Se iguala a cero. Esto debe ser igual a cero. Ok. Para que una multiplicación me dé cero, o este cero o este cero. Este de aquí puede ser cero. No, No, ¿por qué no? porque ¿Por el qué no? término con el coseno no puede ser ah, menos de uno, ¿no? No puede ser menos de uno. Un poco sí lo puedes forzar, ¿no? Yo le puedo buscar números hasta que me dé que eso sea cero. Pero ¿por qué no debería de ser cero eso? O sea, que puede, puede, pero ¿qué pasa si es cero? A ver, Inge, se están pensando mal el problema. Yo estoy buscando la eficiencia en términos de la velocidad. ¿Ah? Entonces, por eso derivé contra la velocidad. Y por eso tengo que buscar que esto se haga cero en términos de la velocidad, no en términos de la otra cosa. Primer detalle, primera forma de razonar el problema. Segundo, y esto de aquí es cero, de que puede, puede, porque el coseno vale 1 en 0 y en 180, y pues uno puede hacer que ese coeficiente de fricción se haga 1, lo forzo y ya me da que 1 menos 1 es 0 y ya se fue toda la chingada. El problema es que si esto es 0, pues esto va a ser 0 siempre, y entonces la eficiencia siempre va a ser 0, y pues eso no es lo que yo quiero. ¿Sale? Entonces, este no puede ser 0. ¿Quién tiene que ser 0? Este término, este tiene que ser 0. Entonces digo, pues 2 menos 4 nu es igual con 0. Entonces, ¿cuánto vale nu? Punto ¿Cuánto? 5. 0.5, un medio, ¿estamos de acuerdo? Pero nu era u sobre b. ¿Eso qué les dice? Que la velocidad, bueno, esa la de 1, ¿no? Y es velocidad tangencial de total. ¿Y eso qué nos dice? Que la velocidad del rotor tiene que ser la mitad de la velocidad del fluido de teta 1. Que por cierto, el fluido a la entrada pues, solo tiene velocidad tangencial. Entonces, pues, digo, ¿no? Pero esto es importante. Ya nos da un criterio para saber cuándo voy a tener mi velocidad, perdón, mi eficiencia máxima para la turbina. Ahí yo ya tengo un punto de operación, ya sé cómo poner a girar mi turbina. Yo podría modificar mi turbina para que gire más rápido o más lento. Puedo ponerle controles, por ejemplo, frenado, para que vaya más lento. ¿Ah? Pero entonces, si va a ir más lento, o puedo conectarle cosas para que vaya más rápido. Pero si va más rápido o más lento, la eficiencia varía. Yo necesito la eficiencia máxima. La eficiencia máxima ocurre cuando la U es igual a un medio de la B.
de la velocidad del rotor es la mitad de la velocidad tangencial del rotor, es la mitad de la velocidad del fluido. Entonces me puedo regresar a mi ecuación de eficiencia. A ver, ¿qué digo? En esta condición, en esta condición, la eficiencia es máxima. La eficiencia de la turbina, la eficiencia hidráulica es máxima. Entonces yo puedo decir, ok, vamos a medir cuánto valdría esa eficiencia máxima. La eficiencia máxima, la eficiencia hidráulica máxima, es igual, yo necesito, acuérdense que aquí está, ¿no? La ecuación de eficiencia. Esto es 2 veces, 2 por nu, que esto es un medio, por 1 menos un medio, por 1 menos kf coseno de beta 2. Número 1, ya tengo una velocidad de operación. Ya sé cómo tengo que poner a funcionar a mi turbina. Y entonces ya de aquí, pues con este se cambia un color. Con este se cancelan. Con este pueden operar. ¿Y qué me queda? Me va a quedar la eficiencia máxima, eficiencia hidráulica máxima, va a ser igual. 1 menos un medio, pues me queda un medio. Un medio de 1 menos kf coseno de beta 2. Y entonces ya tengo el criterio de operación, ya sé a qué condición tiene que trabajar la turbina. Esto es muy importante. ¿Por qué? De hecho, nosotros tenemos que pensar cómo está trabajando la turbina. Cuando ustedes le empiezan a inyectar fluido a la turbina va a comenzar a moverse. Pero no se va a mover de inmediato a la velocidad, a un medio de la velocidad del fluido. Se va a empezar a mover a distintas velocidades. Solita se va a ir ajustando a su velocidad. Pero nosotros sabemos que a esta velocidad no entrega la eficiencia máxima. Chequen, esta no es la potencia máxima, ¿vale? Pensemos en el trabajo específico. El trabajo específico quedaba como U por B de teta 1 menos U por 1 menos KF coseno de beta 2. Si U, lo voy a poner, si U es igual a un medio de B teta 1, entonces entonces el trabajo va a ser igual a un medio de B teta 1 por B teta 1 menos un medio de B teta 1 por 1 menos KF coseno de beta 2. Entonces el trabajo específico, es 1 menos un medio y un medio me dan un cuarto de B teta 1 al cuadrado por 1 menos KF coseno de beta 2. Entonces, chequen, yo ya tengo un criterio de operación. ¿Cómo tengo que poner a funcionar la turbina? Mi criterio de operación es, vas a hacer que la turbina gire a un medio de la velocidad del fluido. ¿Esa es la potencia máxima o el trabajo máximo? No, ¿vale? Pero es donde te va a entregar más, donde va a ser la mejor transformación de energía. Entonces, ¿tú a qué velocidad tienes que operar? A esa. Aunque la turbina puede entregar más potencia, no te conviene, porque aunque te esté entregando más potencia, se va a desperdiciar mucha energía. Entonces aquí tienes el menor desperdicio. Y la siguiente fórmula que tenemos, o sea, ya encontramos la primera, ¿no? La primera es esta. Ahí ya tengo cómo medir la eficiencia máxima en esa condición. Ajá. Y esta segunda fórmula, me dice cuánto va a ser el trabajo específico
entregado por la turbina, ¿sale? Ah, yo ya sé a qué velocidad está saliendo el fluido de mis chorros, entonces con eso voy a calcular la potencia que me está entregando la turbina, suponiendo que estoy trabajando en la condición de mayor eficiencia. Recuerden, siempre tienen que trabajar en la condición de mayor eficiencia, no porque no puedan, perdón, no porque no puedan entregar más, sí pueden entregar más, pero se va a desperdiciar un chorratal de energía, porque no se va a aprovechar bien. Entonces, siempre en la condición de mayor eficiencia, ¿ok? Y ya ahí nada más depende de tus ángulos de diseño. La velocidad del fluido podemos más o menos controlarla, ¿vale? ¿Por qué? Para la velocidad del fluido ahí dependemos, perdón, ahí me preguntaban de cuál es la fórmula. Esta fórmula que marqué es para obtener el trabajo específico, pero el trabajo específico cuando estamos en la eficiencia máxima, ¿vale? Podemos modificar ese trabajo específico para que sea mayor o menor, pues un poquito podrían ahí jugar. Pero ya ahora lo único que me queda, los parámetros que me quedan para trabajar en mi turbina son el ángulo, los ángulos de diseño, eso sí los puedo controlar desde antes, y la velocidad del fluido. La velocidad del fluido, ¿cómo la voy a controlar? Me voy a revisar para que, a través del diseño del inyector. Yo tengo en mi presa hidroeléctrica o de donde sea que estoy trabajando, yo tengo una carga hidráulica efectiva. De esa carga hidráulica de efectiva, pues eso me da G por H, me da un trabajo total. Con eso yo voy a buscar la condición donde yo voy a tener mayor eficiencia. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, ya terminamos aquí, ya terminamos con la turbina. Ya lo único que podríamos jugar es con los ángulos beta, ¿ok? Que esos son los ángulos de trabajo o de diseño. Aquí va algo bien importante. Nosotros tenemos que elegir esos ángulos beta 2. A ver, déjame ver si puedo hacer la gráfica rápido aquí. Yo, entonces, hasta aquí me van siguiendo, ya tenemos condición de operación, que la condición de operación es que la velocidad del rotor sea la mitad de la velocidad de la corriente. Ahora me toca ángulos de diseño. El ángulo de entrada siempre necesito que sea lo menor posible, pero el ángulo de salida, este tiene que ser, pues ese es el beta 2, ¿no? Entonces, esta ecuación la puedo graficar, la puedo escribir como este, comparto, vamos a usar pantalla dividida, por esto, y voy a poner t de x es igual a un cuarto de, a bx le voy a poner, bueno, le voy a poner b, vamos a dar un valor de velocidad. Velocidad vamos a decir que sean 4 metros por segundo. KF vamos a decir que sea 0.9, un valor. Y entonces sí, T función de X, que sería el trabajo específico, va a ser igual a un medio de B, de B al cuadrado por 1 por 1 menos KF por el coseno de X, para que me dé distintas gráficas, ¿no? Entonces, X recuerden que va a ser el ahí está
curva de trabajo para diferentes ángulos. Recuerden que X está en radianes. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, vamos a marcar un punto. Ahí. Vamos a dar una nueva entrada que sea punto. Quiero que sea a pi. Pi, pi, coma, t, bueno, coma, t de pi. A ver si lo encontramos. Ahí está. Aquí tengo el trabajo máximo. ¿Vale? No es cierto. Aquí tengo el coseno de 180 grados. ¿Vale? Que B2 sea de 180 grados. Si B2 es, este sería P. ¿Vale? El punto Q, vamos a hacerlo menor a pi. Vamos a hacer en 90 grados. Y medio. Y sobre 2, coma, CD, y ahí estoy a menos de 180 grados, beta 2, a 90 grados. Y luego Q, vamos a R, a más de mm, a ver, será más de 180 grados, que será pi. Bueno, de hecho no tengo que ni siquiera graficarlo, aquí lo pueden ver. A ver, si ustedes se fijan, digo, hay una cosa rápida, pero obvia. Si pi, estos son los ángulos beta 2, o sea, la X aquí es el equivalente a beta 2. Si beta 2 aparentemente es de 180 grados, ¿ah? Si beta 2 aparentemente es de 180 grados, el trabajo es máximo. ¿Sí lo ven? ¿Sí? Aparentemente, eso es lo que nos está diciendo la ecuación. ¿Por qué? Pues es muy sencillo, porque si el coseno es de 180, me da menos 1. Sería 1 menos 1 por KF. 1 menos 1 más, y ya nada me queda la multiplicación de KF. Ahí me estaría entregando, independientemente de la velocidad, ¿no? Ahí la velocidad le ponemos la que queramos. Independientemente de la velocidad, si el ángulo es de 180 grados, yo tendría el trabajo máximo. Si el ángulo es menor a 180 grados o mayor a 180 grados, el trabajo comienza a disminuir. Y lo observan. ¿Sí me van siguiendo hasta aquí? Ok. ¿Sí o no? Sí, sí, Sí. sí. A ver, recuerden, nada más para que nos acordemos. Voy a poner ahí más o menos el dibujo. Aquí está. Vamos a ponerlo con... La turbina tiene la forma así, como una pompa, ¿no? Pero el fluido viene por acá. Entonces aquí hay un ángulo que se mide así, que sería vetado. ¿Ok? Un ángulo de salida. El fluido está saliendo así. Entonces, bueno, la velocidad relativa del fluido. Está así. Entonces, me dicen, mira, si tú haces que beta 2 sea de 180 grados, tu trabajo es máximo. Es decir, si esto sucediera, esta sería W1 y así iría W2. Si se lo alcanzan a imaginar. Y entonces, por ejemplo, si yo veo la mitad de la curva, la mitad de la curva sería así. ¿Estamos? Para que se haga la tanta. ¿Sí? Pregunta, ingenieros. ¿Ustedes podrían diseñar, o sea, consideran que esto sea un buen diseño? Es decir, métele 180 para que el trabajo sea máximo. Sí, es el mejor, Sí. ¿no? ¿Ustedes fabricarían una turbina con... Aparentemente como que la opción dirían, pues sí, ya hice los cálculos, mira, ahí me está dando mi trabajo máximo. Pero hay un problema. Recuerden que esto es una rueda, entonces está...
Aquí está la primera paleta, está en este momento, y acá viene otra. Entonces, ¿qué va a pasar con el chorro? El chorro va a entrar, va a golpear a la primera paleta, se va a regresar y va a golpear a la segunda paleta. En los costados, al centro, tal vez no, porque al centro de la segunda de esta paleta pues hay un corte que deja pasar el fluido. Pero en los costados le va a pegar. ¿Y eso qué va a hacer? Pues la va a frenar. Eh, Si nosotros pensamos que solo tengo una paleta, pues entonces sí, métele 180 grados de salida. Pero en realidad no, en realidad tengo varias. ¿Ah? Entonces tengo que ir disminuyendo ese ángulo, no puede ser de 180. De 90 grados, que el chorro salga así, perpendicular. Pues voy a tener una eficiencia, pero si se fijan, la eficiencia ya en 90 grados casi se cae a la mitad. Tampoco es muy bueno. Entonces tenemos que buscar más o menos un buen ángulo de diseño dependiendo de la vista, del tamaño de las paletas. Aquí hay como, pues eso se vuelve un poco ya como de diseño que vayan haciendo pruebas, pero se ha encontrado que un buen ángulo, no el mejor, pero sí un buen ángulo de diseño, beta 2, puede ser como de 160 a 65 grados, ¿no? Puede variar un poco ahí de diseño a diseño, porque depende del espesor de las paletas, tanto del material del que están hechos, o sea, al final depende de la distancia que hay entre esta y esta, ¿sale? Y el ancho. Entonces, yo quiero que alcance a esquivar el chorro, vamos a decir que en vista superior, aquí, dejen borro todos mis garabatos, en la vista superior yo tendría una paleta aquí y la otra paleta viene bajando acá. Entonces yo necesito que el chorro, piensen que el chorro puede pasar a través de esto, o bueno, en este color. El chorro de fluido viene pasando así y yo necesito que haga esto. Entre más cerca esté, mejor. O sea, que pasa casi casi rozando, ¿no? ¿Vale? Que haya muy poquito espacio. Pero tiene que haber algo de espacio. Cada vez que el chorro impacte aquí, me va a frenar mi rotor. Yo no quiero eso. Por mucho que sea la condición de mayor trabajo para la paleta de atrás, la paleta de adelante se va a estar frenando. Entonces yo no necesito hacer eso. Un buen ángulo es que la salida, o sea, aquí salga como ay, perdón, estoy midiendo, salga como a 165 grados, ¿vale? Que eso sería, vamos a ver dónde estaría ese punto. Ese voy a poner el punto R. El punto R sería 165 por, ay, güey, por, sí, ay, ay, 165 sobre 180, coma, la función RT de 165. Sí, ahí está R. A ver, déjenme quitar los garabatos, ahí está R. Si se fijan, está muy cerquita de P. Es muy buena potencia. ¿Vale? Entonces 165 grados es como válido. Pueden irse más arriba, recuerden, más cerca de 180. El problema es que el fluido va a golpear al siguiente rotor y menos de 180 pierdo eficiencia. Y chequen que esto no cambia tanto. Si yo cambio la velocidad, vamos a ver una velocidad más alta. Pueden decir, ay, pero ¿y si cambias la velocidad? No. Obviamente, de más velocidad de fluido, ¿vale? Ahí se ve. Siempre está muy cerca. Obviamente, mayor velocidad del fluido, esta curva comienza como a estigarse mucho. La frecuencia de la curva no va a cambiar, es una función coseno, pero sí esta cosa, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí? Creo que no. Sí, sí, no. Bueno, sí.
Yo espero que vamos a bajar. ¿Vale? Bueno, entonces más o menos ya con esto se pueden dar una idea de cómo trabaja la turbina Pelton. Ya no sé, ya vi. Vamos a dejarlo hasta aquí. Les voy a mandar. No, pues ni modo. La siguiente sesión, el miércoles terminamos ahora sí la turbina Pelton y comenzamos con, ¿cuál será mejor? Yo creo que con la Francis, ¿sale? Entonces la siguiente sesión nos vamos con la turbina Pelton y nos vamos con la turbina Francis, ¿vale? Este, y ya. Obviamente recuerden que estas curvas, por ejemplo, esta curva de trabajo, eh, nada más nos importa, pues hasta aquí, ¿no? Que esto es hasta 2pi, va de 0 a 2pi, ¿no? Y entonces estas gráficas, no crean que es periódico, ¿no? O sea, claro, porque es lo que el ángulo con el que estoy trabajando. La siguiente sesión entonces terminamos esto, que sería un poco concentrarnos en qué pasa con el inyector, de cómo medir el tamaño del inyector, y, y, y después nos vamos a turbina Frank, ¿vale? Entonces ya con esto acabamos lo que sigue lo terminamos en 10 minutos, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a dejarles hasta aquí, nos vemos el miércoles y estudien, por favor, estudien, ¿vale? Está bien. Ok. Gracias. Vámonos, Maestro. hasta luego. Gracias, profe, nos vemos.